¿Te has sentido estancada, estancado en algún punto de tu vida que aún teniendo conocimiento, haberte capacitado sobre algún área que quieras desarrollar? Sin embargo, te sientes allí que no puedes avanzar en ese punto medio de tu vida. Pues hoy vamos a estar conversando, según mi punto de vista y mi experiencia, qué te puede estar pasando. Te invito a que te quedes en el video y que sea de gran aporte. ¿Qué tal, mi gente de YouTube? Bienvenida, bienvenido. Mi nombre es Juan Santeliz, emprendedor venezolano. Tengo 51 años. Estoy construyendo mi marca personal en base al crecimiento y desarrollo personal desde el ser, enfocándonos en construir al ser humano, ¿sí? Que va a llevar a cabo algún proyecto, ¿sí? En mi caso, por las redes sociales, dar valor gratuitamente por las redes sociales en base a aportarle al mundo, ayudar a miles de personas que se identifiquen con mi contenido, llevarles contenido de valor, que puedan identificarse, que puedan aprender, ¿sí? También tomando en cuenta que el desarrollo físico, el desarrollo externo también es importante, pero aquí nos enfocamos en desarrollo personal desde el ser humano. Te cuento todo esto porque muchas personas, aún teniendo el conocimiento, haberse capacitado en algún área, pues se sienten estancados, ¿saben? No saben cómo avanzar. ¿Sí? Entonces, el problema de eso, del emprendimiento, es que muchas personas se capacitan, ¿sí? Y no saben cómo llevar a cabo, cómo accionar. Entonces, entre aprender y llevar a la acción lo que has aprendido, fíjate que hay un margen, hay un camino, hay una distancia. ¿Sí? Esa distancia es en la que la persona que emprende se cansa, se agota emocionalmente, porque no sabe cómo llevar a cabo lo que aprendió a la parte física, a la acción, a poder aplicar. Entonces, muy probablemente lo que te pueda estar sucediendo, y si no, felicitarte porque estás llegando a miles de personas, estás buscando información, sigues buscando información para capacitarte, pero también es muy importante saber aplicar, saber accionar lo que vienes aprendiendo. Entonces, para minimizar ese espacio que hay entre el aprendizaje y la acción para llevar a cabo tu proyecto, ¿sí? Es muy importante que tengas en cuenta que nosotros los seres humanos nos regimos por la parte química de nuestro cerebro. Nuestro cerebro, dependiendo cómo esté nuestro estado emocional, generan químicos, ¿sí? Que te van a hacer sentir de una u de otra manera. ¿Qué es lo que sucede cuando hay mucha información? Cuando adquieres mucha información, pues se genera algo que se llama dopamina a la información. Es un químico, ¿sí? Que te da bienestar, te da placer momentáneo y no a largo plazo, que es el que necesitamos, el que requerimos, ¿sí? Nos capacitamos, aprendemos y debemos accionar eso que estamos aprendiendo. Debemos llevar a cabo a la acción para poder entrar en un proceso de grandeza en nuestro proyecto y tener resultados. Solo que muchas personas se enfocan en el resultado directamente. Entonces creen que van a aprender y que de la noche a la mañana no van a pasar por ese proceso y van a tener el resultado. Si el mundo del emprendimiento fuera así, fuese demasiado fácil. Todas las personas estuvieran en condiciones de emprender. Aún así, las personas están en condiciones. Todos somos seres humanos de Dios. Todos somos seres humanos que podemos aportar al mundo. Entonces, como estamos hablando de cómo pudiera estar afectando tu vida, si quieres llevar algún proyecto físico, en mi caso digital, ¿sí? ¿Cómo vas a minimizar ese espacio entre la información, lo que sabes, a la acción? ¿Cómo vas a aplicar? ¿De qué manera lo vas a hacer? Según mi punto de vista y mi experiencia, tienes que darte cuenta que debes derribar miedo. O sea, debes sí o sí derribar esos miedos que te están frenando. Debes saber que detrás del miedo muy probablemente están los logros. Y así la historia lo demuestra. La mayoría de las personas que hoy son exitosas al empezar su carrera tenían mucho miedo. La diferencia es que hay dos seres humanos, hay dos tipos de seres humanos. Hay el ser humano que actúa bajo la fe, opera bajo el amor,
que aún teniendo miedo, va por lo que quiere, va a lograr sus metas. Y está el otro ser humano que simplemente se paraliza porque siente y ve un miedo que es creado en su mente. Más allá es lo que pueda estar como éxito. Si es lo que en verdad tú estás dispuesto a pasar, lo que estás dispuesto a sobrellevar en este mundo del emprendimiento, si es tu caso. La mejor manera es entender que hay tres tipos de fe. Está la fe activa, que es la fe que te da el valor que aún teniendo miedo, tú vas a accionar y te enfocas en esa meta. Está la fe pasiva, que dices creer en Dios, dices que vas a poder avanzar, pero al más mínimo temor, al más mínimo sentir ese temor, pues te vas a paralizar y ahí vas a quedar. Y está la fe muerta, que la fe es la que dices tener, pero haces mal a los demás, no ayudas a los demás. Entonces, cuando entendemos que el ser humano está hecho para vivir en abundancia, para vivir bajo el tema de felicidad, operando bajo el amor, vas entonces a entender que si te estás capacitando para ir a ejecutar un proyecto, pues ese espacio que hay allí de tener la información y accionar, lo vas a poder minimizar. Es una de las maneras en la que a mí me ha resultado, a mi experiencia, tener fe, conocer la fe, y aún teniendo miedo, yo voy a hacer mi video de YouTube. Hace 6 meses a mí me daba mucho temor hacer contenido por aquí, por YouTube, porque no entendía la fe que tenía, no entendía cuál era la fe que tenía, y tenía la fe pasiva, que decía creer que podía, pero apenas sentía algo de temor, pues me paralizaba. Entendí que esa no era la fe que yo quería, la fe que estaba dentro de mí era la activa, que aún teniendo miedo, yo accioné. Y fue cuando entendí que yo podía hacer videos en YouTube, venciendo uno de los mayores miedos, que es el miedo a la crítica, el miedo al que dirán. Entonces, hoy te puede estar sucediendo eso a ti. Estás estancado, aún teniendo conocimiento, es porque no tienes la verdadera fe. Te arropa el miedo y arropa esa fe que tienes, pues te vas a paralizar. Y en cuanto a la parte química, cómo funciona el cerebro, que vives constantemente capacitándote, vives en una constante de aprender, que se te olvida cómo accionar. Entonces, cuando estás generando mucha dopamina, esa dopamina a la información, vives en el bucle de aprender y no a accionar. Debes sobrellevar el tener la información, capacitarte, minimizar ese camino, esa brecha que hay allí para poder accionar. Aún con miedo, accionas por tu proyecto. Entonces, el tema de los hábitos, de que tengas hábitos positivos, que puedas dominar tu mañana, eso te va a llevar a que puedas dominar gran parte del día y que puedas dominar ese miedo, que puedas entrenar en la mañana, vas a contrarrestar esa dopamina, eso te va a dar a impulso, generas otros químicos, ¿sí?, que te van a llevar a entender por qué no estás accionando, vas a tener claridad mental. Desde mi contenido, desde el contenido que yo hago, te invito a vayas al Instagram, a mi Instagram, @JuanMercedMaizen, donde estoy habitualmente dando un contenido de valor. Y ahorita por aquí, por YouTube, estamos impulsando el desarrollo personal desde el ser, donde aprendemos a conocer el ser humano que está dentro de ti. Yo aprendí a conocer el ser humano que está dentro de mí, para saber desde dónde estaba operando desde el amor, estaba operando desde el ego. El ser humano puede hacer vida desde el miedo y puede hacer vida desde la fe. Entonces, aprender, reconocerte de cuál es ese ser humano del cual estás operando. Todos somos seres humanos de bondad. Todos somos seres humanos hechos con la mano de Dios, de la bondad de Dios. Tenemos la posibilidad de poder ayudar a otros, de brindarle valor a otros, siempre y cuando nos conozcamos nosotros. Como el tema del video es cómo minimizar ese espacio, cómo llevar a cabo lo que estás aprendiendo a la acción.
hoy te he dejado dos maneras. La física, en la que tú puedas contrarrestar esos químicos que te generan tu cerebro, ¿sí? O la intangible, que es la verdadera abundancia, es la de tener fe, aún teniendo miedo, poder accionar por tus metas. Desde aquí, como te repito, vuelvo y te digo, estamos desarrollando, nos estamos enfocando en llevar impulsando el desarrollo personal bajo el ser, conociendo el ser humano que todos llevamos por dentro, aunque también es importante el desarrollo físico, los hábitos de comida, tener consecutivamente, ir construyendo esos hábitos que te van a dar esa claridad mental sobre lo que tú quieres hacer, sobre lo que tú quieres emprender. Entonces, basándonos en los principios de construir salud, relaciones sólidas, relaciones humanas y relaciones de pareja, por cierto, que eso te va a potencializar o te va a destruir. Conociendo tu espiritualidad, ese proceso va a tener como resultado la abundancia externa, que la mayoría de las personas van por ella, que es que buscan los resultados económicos de una vez, y no funciona así. Debemos pasar por un proceso. Construimos salud, construimos buenas relaciones, conocemos espiritualmente lo que somos, y eso nos va a traer la abundancia externa. Para hacer el video corto y darte a entender, entonces, sí, que ese camino, esa brecha que hay entre el conocimiento y la acción, lo puedes minimizar de esas dos maneras. En la parte física, con tus hábitos, ejercicio, contrarrestar esa dopamina a la información. Y en la parte espiritual, la intangible, es actuar bajo fe, bajo el amor. Aún teniendo miedo, ir por tus metas. Como siempre te digo, en mi cuenta de Instagram, @JuanMercedMaice. Te quiero y bendiciones.